Bienvenidos a su programa Temas. Hoy vamos a hacer una presentación en el área de autoprotección ciudadana, supervivencia, con alimentación, emergencias y desastres. Para ello vamos a revisar conceptos básicos, vamos a ver un plan que podemos montar tranquilamente en nuestras comunidades, en nuestro núcleo familiar y con nuestros vecinos. Cuando ocurre cualquier fenómeno natural y nos obliga a desplazarnos de nuestra área donde vivimos, es decir, que tenemos que evacuar la zona donde vivimos, el factor principal que surge inmediatamente después de ese desplazamiento es el hambre. Esto puede ocurrir en cualquier momento, si no habíamos almorzado, no habíamos desayunado, no habíamos cenado, puede ocurrir en cualquier momento. Podemos sufrir una emergencia o un desastre. Y para ello hoy vamos a ver cómo minimizar, que va a ser la palabra clave en nuestro programa de hoy, minimizar el impacto de la afectación en cuanto a lo que corresponde a la alimentación. Como concepto que debemos manejar, el concepto de alimentación y emergencia y desastre, si me permiten leerlo, es un conjunto de medidas preventivas en materia alimentaria tomadas a lo largo del tiempo para minimizar los efectos del hambre y la sed en la población en caso de emergencia y desastre. Como se lo mencioné anteriormente, esto es un concepto que se aplica cuando somos desplazados de nuestra zona en una evacuación. El plan alimenticio, que es lo que vamos a tocar el tema, cómo lo vamos a ver, es la formulación de, básicamente, tomar en cuenta quiénes integran nuestro grupo familiar. Si tenemos alguna persona con alguna incapacidad, movilidad reducida, que tenga algún tipo de enfermedad, tome medicamentos o tenga una dieta especial debido a su condición de salud. Para ello debemos considerar ese número de personas que integran nuestro núcleo familiar y buscar almacenar en un sitio accesible, seguro, fresco, lejos de la luz, lejos de la humedad, para guardar esos alimentos que vamos a utilizar en caso que tengamos que ser evacuados o quedemos confinados, atrapados en la zona de impacto de cualquier fenómeno natural que haya ocurrido y haya producido un evento adverso. Debemos tomar en cuenta las edades, enfermedades, dietas especiales, impedimentos, de manera que sea efectivo el plan. No podemos considerar que siendo personas sanas, en la mayoría del entorno de nuestro núcleo, sin embargo podemos tener una persona de tercera edad que necesita o merita una alimentación diferente, igual que los bebés. La lactancia materna suele quedar interrumpida por razones psicológica que corresponde a un impacto psicológico dada la magnitud del desastre. Debemos tener esas consideraciones a la hora de almacenar nuestros alimentos. Ese es como primer paso. El segundo paso es ubicar esos alimentos dentro de la vivienda. El lugar donde se va a almacenar tiene que ser lejos de la luz, en la temperatura regulada, lejos de la humedad, y que sea de fácil acceso para todos los integrantes de nuestro núcleo familiar y que todos sepamos qué es lo que hay ahí y dónde está. Tercer paso, debemos revisar periódicamente el estado de esos alimentos. Para ello habría que llevar una ficha del contenido de esa caja o de ese morral de esos alimentos e ir anotando la fecha de la inspección, quién realizó la inspección, para certificar lo que queremos, el buen estado de esos alimentos. ¿Qué alimentos debo almacenar en caso de emergencia o desastre? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta es sencilla: alimentos no perecederos. Alimentos no perecederos son todos aquellos alimentos enlatados, conservados, que tienen una fecha de duración mayor a los alimentos que son perecederos. Es decir, yo puedo tener muchos alimentos enlatados, atunes, cereales, leche, café, etcétera, etcétera, y me va a permitir, por su fecha de vencimiento, un mayor tiempo de vida de esos alimentos, en contraste con
los alimentos de consumo diario perecederos, carne, huevos, jamón, quesos, etc. Esos son el tipo de alimentos que debemos almacenar. Como ejemplo, tenemos atún, sardinas, arroz, pasta, crema de trigo, azúcar, mermeladas, dulces, bebidas en polvo como limonada, té, café, fruta enlatada, jugo de frutas, cítricas enlatadas, clara de huevos de pollo, pollo sin sal enlatado, carne sin sal enlatada, latas de soda, galletas sin sal, paquetes individuales de mayonesa, botella pequeña de aceite vegetal, vegetales enlatados sin sal, barras nutritivas y alimentos para los enfermos según su médico nutricionista. He repetido en todos estos alimentos, al terminar de escribirlo, que deben ser sin sal. La razón que deben ser sin sal, porque el acceso al agua potable, el agua que vamos a consumir, si esos alimentos son muy altos en sal, vamos a tener un problema con el agua. Para resolver el problema del agua, inicialmente debemos tener en consideración que esos alimentos sean bajos en sal. Buscamos minimizar la crisis que podemos estar atravesando en un momento. Con respecto al agua potable, para el agua potable nosotros debemos tener como recomendación el agua potable que nos venden en botellones. Estos botellones ahora vienen en una presentación en plástico, lo cual lo hace resistente y fácil manejo. Pero aparte del agua potable, debemos tener una botella pequeña de cloro, sin aromatizante que utilizan ahorita, sino cloro puro, pastillas para potabilizar el agua, una cocinita a gas butano, abrelata, fósforos, velas y ollas para la cocción de nuestros alimentos. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué cantidad de alimentos voy a almacenar? Ya tengo el sitio, tengo las instrucciones, la familia ya sabe qué es lo que vamos a tener ahí. Pero yo debo tener una capacidad de calcular la cantidad de alimentos para sostenerme. Estamos hablando de un espacio que lo vamos a dividir en 3 periodos de 7 días cada uno. En el plan familiar vamos a tener los primeros 7 días de alimentación. Es decir, yo debo tener suficiente alimento y agua apta para el consumo humano y para tanto para beber o para preparar nuestros alimentos para un espacio de 7 días. ¿Cómo calculo la cantidad de alimento y agua a almacenar para mi familia en caso de una emergencia o un desastre? Para calcular esa cantidad debemos tener en consideración 2 puntos. La actividad de las personas y la inactividad de las personas. Es decir, una persona que dentro de nuestro núcleo familiar sea requerida para labores físicas dentro de la comunidad, la cantidad de alimentos a consumir y el agua a consumir debe ser mayor en contrapuesto a las personas que van a estar inactivas. Es decir, si yo tengo un desgaste físico realizando una labor, búsqueda, rescate, salvamento, o transporte de heridos, o tumbando una pared, derribando elementos estructurales que podrían afectarme, yo estoy haciendo un trabajo físico, perdón, y ese trabajo físico debe ser recompensado con una buena cantidad de alimentos. Entonces debo hacer una separación a la hora de almacenar mis alimentos, debo definir los roles dentro de la familia, las personas que van a efectuar ese trabajo físico y tener la suficiente cantidad de alimentos para reponerle sus energías. Y las personas que van a estar inactivas, obviamente van a consumir menos alimentos y van a consumir menos agua. Una vez ocurrida la emergencia o el desastre, esa organización dentro del núcleo familiar, ya la hemos hablado, tenemos que sentarnos con nuestro núcleo familiar y asignarle un rol a cada uno de los integrantes de nuestra familia, para que cada cual tenga una responsabilidad, una tarea que cumplir y poder minimizar, repito, el término minimizar, lo más importante aquí, minimizar el impacto del evento adverso que estamos viviendo en ese momento. Las raciones que recomiendan a nivel internacional vienen más o menos en 40 gramos de proteína, 1500 miligramos de sodio, 1500 miligramos de potasio, 500 centímetros cúbicos, es decir, 2 vasos de agua por día. Esas son las recomendaciones a nivel mundial.
Debemos tomar en consideración que en Venezuela, un país del Caribe, con dos periodos pluviométricos bien marcados, un verano intenso, unas lluvias intensas, nuestra posición geográfica indica que nuestra alimentación es diferente. Nosotros debemos consumir más alimentos que tengan líquidos para reponernos el desgaste que tenemos nada más de caminar a nuestro trabajo, por ejemplo, ya debemos tener suficiente hidratación. Tomando esa consideración, se hace la referencia de las cantidades de proteínas, de sodio y potasio y de ingesta de líquidos que se deben hacer, eso a nivel mundial. En Venezuela las cantidades deben ser un poco mayores. Ahora, la siguiente pregunta inmediata es cómo calculo yo las cantidades de proteínas, de sodio, etcétera, etcétera. Bueno, afortunadamente, todas las latas, todos los envases de alimentos enlatados tienen en su etiqueta, aparte de la importancia de la fecha de vencimiento, fecha de elaboración, la cantidad de nutrientes que tiene. Por ejemplo, en una lata de atún, por ejemplo, yo agarro y digo, bueno, esto me da, según la etiqueta, para 4 porciones. Esas 4 porciones, yo veo mi tabla, 200 gramos, 4 porciones, donde están 400 gramos de proteína, 250 miligramos de sodio, 300 miligramos de potasio. Podemos calcular cuánto necesito para cumplir con el mínimo requerido de estos elementos. Lo que hago es sencillamente, sumar esas cantidades que me están dando en miligramos y las divido entre 4. Y ahí tengo el número exacto. En este ejemplo me va a dar más o menos 160 de todos los elementos de proteínas, de sodio y potasio. Esto es un ejemplo. Hay envases diferentes, de 500 gramos, etc. Pero la fórmula es sencilla, sumar lo que me dice la etiqueta y lo divido entre el número de raciones. En este caso yo puse como ejemplo 4, pero puede ser de 2 raciones o de 6 o más raciones. Entonces esa es la fórmula matemática, ¿no? Sumo eso, lo que me dice la etiqueta y lo divido en las porciones que voy a administrar. Yo coloqué unos ejemplos adaptados a nuestra realidad venezolana para las comidas. Nosotros debemos manejar mínimo 4 comidas al día. Una de esas comidas es un factor psicológico tranquilizante y vamos a ver cuál es. Al hacer esa comida yo estoy como llevando normalidad, como diciéndole a mi entorno familiar, estamos bien, estamos tranquilos. Y ese es el efecto psicológico de la cuarta comida que vamos a ver. Lo primero que tenemos es un desayuno, como ejemplo, un vaso de jugo, una taza de cereal, 2 cucharaditas de azúcar, un cuarto de leche evaporada con un cuarto de taza de agua. Es decir, como media taza de leche. Ese es un ejemplo de desayuno. Para el almuerzo, 2 rebanadas de pan, 1/3 de una lata pequeña de atún, una cucharada de mayonesa, 2 mitades de fruta y un vaso de agua o líquido. Nosotros tenemos la ventaja de tener fruta fresca todo el año. Eso es algo que también debemos tener en cuenta. Claro, sería un alimento perecedero, pero lo podemos conseguir todo el año. Entonces, la angustia de no conseguir frutas enlatadas casi que desaparece. En cuanto a la cena, está el producto de las claras de huevo, 2 tajadas de pan, 2 mitades de fruta, una cucharada de mayonesa y un vaso de agua. Esto cumpliendo con las recomendaciones internacionales y yo le he agregado un poquito más de líquido, ¿no? Entonces la merienda viene a ser la comida psicológica que imparte como tranquilidad dentro de la familia, porque es como el receso en todo lo que nos está pasando cuando usted comparte con su familia unas galletas dulces, pues, antes de acostarse, 2 cucharaditas de margarina y media tacita de agua. O té, no recomiendo café porque perturba el sueño, pero bueno. Entonces esa merienda es un factor psicológico donde yo estoy comiéndome algo dulcito, así como un receso de lo que está pasando. Y esa es importante y hago hincapié en ella. Teniendo ese plan familiar, pasamos a lo que es el plan multifamiliar. Es decir, ya tengo mi familia, por 7 días garantizada la alimentación y el agua. Paso a mi entorno donde vivo. En mi ejemplo, yo vivo en
un edificio de 3 pisos con 5 apartamentos, me reúno con mis vecinos y montamos el plan multifamiliar, que viene a ser exactamente lo mismo, que es la preparación de una caja de alimentos para cumplir con 7 días más. Esa caja es el aporte que yo hago como familia a mi plan multifamiliar, es decir, que yo tengo 5, somos 5 los que vivimos en el edificio, son 5 cajas que yo voy a tener almacenadas en un sitio común donde tengan acceso todos los vecinos. El acceso es básico porque va a permitir verificar la fecha de vencimiento y el estado de los alimentos. La ficha técnica, una fichita sencilla, donde, repito, poner quién hizo la inspección y la fecha y qué alimentos deben ser consumidos para hacer luego de consumidos, reponerlos. Cuando manejo más cantidad de alimentos, ya estoy manejando mis 7 días, mis otros 7 días, tengo 14 días. Parece mentira, pero siendo una ciudad como Caracas, donde pensamos a veces que la ayuda es inmediata, no es así. Nuestra experiencia nos ha enseñado que la ayuda no llega inmediatamente. Y si esa ayuda no llega inmediatamente y no tenemos esa preparación, somos obligados a salir a la calle. Y cuando no son, tenemos experiencias del 87, donde dada la situación que había de violencia en nuestro país, no se podía salir a la calle a buscar los alimentos. Y pasaron días antes que se retomara más o menos un poquito de calma y las colas eran largas para la adquisición de alimentos. ¿Qué estamos buscando nosotros? Evitar que esa situación nos afecte, minimizar ese impacto. Ya con nuestro plan familiar tenemos 7 días garantizados, con nuestro plan multifamiliar tenemos otros 7 días garantizados, en cuanto a alimentación y en cuanto a agua. Y vamos entonces a lo que vendría a ser la polémica más grande por la realidad que vivimos ahorita, que sería el plan comunal, el plan comunitario. El plan comunitario es exactamente lo mismo, pero esta vez yo hago un aporte a mi consejo comunal, en este caso organizado un consejo comunal, de mi caja de alimentación para garantizar 7 días más de alimentación y agua. Es decir, que si yo puedo lograr la meta de tener mis 3 cajas de alimentación en el plan familiar, plan multifamiliar y en el plan comunitario, consejo comunal o comuna, donde tengo mis 21 días garantizados, puedo esperar si la situación se resuelve antes o se resuelve después de 21 días, bueno, ya es otra cosa. Pero la experiencia nos dice que 21 días es tiempo suficiente para que los organismos de atención del Estado en cuanto a emergencia y desastre den la respuesta que la población requiere en cuanto a alimentación y en cuanto a agua. Para este plan comunitario es necesario tener el mayor control sobre la calidad y el estado de los alimentos. Deben ser almacenados en un sitio donde se disponga de una cocina comunitaria, se disponga de un servicio de agua, o por lo menos tener en la parte de colección de desechos sólidos, la parte de agua servida, el agua que se va a utilizar en la preparación de los alimentos. Es decir, tiene que ser un espacio donde la comunidad, como último recurso, ya se consumió el plan familiar, el multifamiliar, y ahora va a consumir el plan comunal o comunitario, y va a ser vida en un sitio, en esa estructura, y debe haber facilidades para la cocción de los alimentos, la preparación de los alimentos y el desecho sólido. Parte importante en garantizar la parte sanitaria, evitar vectores de salud, en este caso las moscas, o roedores o cucarachas, en nuestro entorno donde estamos ya prácticamente haciendo nuestra vida diaria, porque son 4 comidas que vamos a hacer ahí. Y eso debe estar sanitariamente debe estar óptimo, no puede haber ningún tipo de vector de salud. En ese plan comunitario, la asignación de los roles, las actividades que va a desempeñar cada cual, debe ser estricto, una disciplina estricta, porque, perdón, el no cumplir con hacer el inventario puede traer como consecuencia que se consuman alimentos que están en mal estado. Si nosotros almacenamos, han pasado 6 meses de almacenamiento en tanto nuestro plan familiar, multifamiliar o el plan comunitario, comunal, nosotros esos alimentos los estamos revisando periódicamente.
pero debe ser más estricto ahí porque hay una mayor cantidad de alimentos, tiene que haber un mayor control. Y debo reponer los alimentos que ya están por vencer. Si es sencillo, lo que ya se va a vencer, se lo entrego a las personas para que me entreguen los frescos que ellos tienen. Y así voy haciendo la reposición. No es que lo voy a consumir y tengo que salir a comprar otro. No, yo ya lo tengo, te repongo y yo con el tiempo ya compraré. O buscaré mecanismos que permita la reposición de esos alimentos de manera inmediata y sin hacer un gasto más. Uno de los espacios que nosotros tratamos de ubicar esos alimentos para hacerlo de fácil adquisición, más barato, fue a través de cooperativas. Las cooperativas nos pueden garantizar un menor costo en cuanto a esos alimentos. Eso es una idea, eso es algo que desarrollarlo, pero es la iniciativa que debe tomar en cada comunidad que está viendo este programa. Venimos al tema, el rol de lo que es el Estado como política alimentaria. Inicialmente, esa política alimentaria era llevada por Mercal y por Casa. Con la incorporación de CLAP, tenemos una oportunidad nueva, una visión nueva de cómo hacer esta presentación de esa seguridad alimentaria. En su momento, la seguridad alimentaria como política del Estado fue llevada de una manera que no cumplía el aspecto social al cual se había destinado. Con la creación del Ministerio de Alimentación y los programas Mercal, Casa, PEVAL, que fue el más reciente que se incorporó, era solamente para el consumo y sigue siendo hoy para el consumo a través de los CLAP. No nos ha permitido redirigir esos recursos hacia los planes para la emergencia y desastre. Eso es una condición que se debe dar, se debe implementar esa política alimentaria en cuanto a la administración en emergencia y desastre. Sin ello, nos vemos obligados nosotros a consumir nuestros alimentos, no va a dar tiempo a reponerlos. Entonces siempre vamos a estar vulnerables, no vamos a tener la oportunidad de tener la seguridad alimentaria que viene dado como política del Estado y que yo implemento como persona practicante de la autoprotección para la defensa de mi familia. Esos son temas que corresponden a política del Estado. Sin embargo, nosotros vamos haciendo aportes de manera que ahorita con la nueva ley de los consejos comunales, nosotros tenemos nuestras comunas y creo que tenemos un poquito más de peso para lograr el factor alimentario destinado a la emergencia y desastre. En cuanto a emergencia y desastre en la alimentación, eso por hoy eso es el tema. En una segunda parte hay unos consejos que corresponden a la alimentación, pero más que todo hacia el tema del agua potable. La fuente, cómo cocinar sin electricidad, podemos decirlo, nosotros estamos acostumbrados a hacer nuestras parrillitas, es decir, no es nuevo para nosotros como pueblo venezolano el cocinar al aire libre. Las fuentes de agua que nosotros podemos utilizar fuera, afortunadamente en Venezuela tenemos suficientes ríos, manantiales y podemos acudir, como en días recientes hemos pasado por un proceso de falta de electricidad y falta de agua. Entonces ya como que tenemos esa práctica y sabemos cocinar afuera, lo que necesitamos son los elementos que garanticen que esa comida sea sana. En cuanto al agua, debemos tener mucho cuidado porque no todas las fuentes de agua pueden ser confiables y nosotros debemos tener el cuidado como método inicial, hervir el agua. Ese es el método que garantiza la pureza para esa agua para consumo. Y las pastillas potabilizadoras o el cloro. Esos son temas que son con más detalle y que deben ser dados con precisión en un segundo programa. Lo veo en consideración para ustedes, para que manejen esta información inicial, hagan los aportes que puedan hacer, se agradecen los comentarios y sin más me despido dejándolos a ustedes con el tema que corresponde a que hoy debo tomar la iniciativa y comenzar a almacenar alimentos y agua para preservar mi núcleo familiar, para preservar mi entorno multifamiliar y mi entorno comunal. Muchísimas gracias. Se despide de ustedes, Carlos Cajía. Hasta la siguiente.